rendirse es más valiente que persistir. Ann, ¿qué tal? Hola. Sí, Esto es diferente. Me veo como 10 años más joven. eso quisieras. Yu, déjame decirte, para tu nuevo cabello, seguí tu dirección. Está hecho especialmente para ti. Me gusta. Nada mal. En serio, se ve mejor que la última que hiciste. La anterior era espesa. Todos pensaban que era músico. Ese era otro estilo. ¿Eh? Pero te queda bien. Sí, claro, basta. Deja de mentir. Te conozco bien. Creo que en verdad... vienes por esto, ¿no? Oye, ¿qué estás haciendo? Señor Ann, señor Ann. ¿Qué? Ah, hola, Joan. Recuerda mi nombre muy bien. Claro que lo recuerdo. Tenemos Ann en nuestro nombre. Podríamos considerarnos parientes. ¿Qué haces aquí? ¿Trabajas aquí? Trabajo en Espacio Deportivo. Acabamos de hacer una colaboración con el lugar de badminton. Por eso estoy aquí hoy. Son San Juan no parece estar hoy en el equipo. ¿Por eso vino? Vine porque está ausente. Ese chico habló de retirarse. También hizo algo así en el pasado. Esta vez es en serio. Metió la solicitud de retiro y vine aquí de inmediato a romperla frente al entrenador. Si rompió la solicitud, puede hacer otra. Persuadirlo a seguir no solucionará el problema. Señora, usted lo conoce bien. ¿En verdad cree que quiere renunciar? Sobre el trauma de empatar a 18. Hola. Soy yo. ¿Quién habla? ¿Policía? Pase. Soy su familiar. Oh. ¿Qué sucedió? Mientras el joven esperaba sus exámenes, estuvo husmeando y robó dinero de un paciente. ¿Ve esto? 3,000 yuanes. Y él es el ladrón. Ya les dije que no robé ese dinero. ¿Por qué levantas la voz? Tú no decides si robaste el dinero o no. Verificaremos con el paciente cuando termine sus exámenes. Siéntate. Siéntate. ¿Robó dinero? Ah, ¿qué intenta hacer? Solo estaba mirando. Soy su padre. Lo conozco bien. Es imposible que él haya robado dinero. Mire lo que dice el sobre. Trabajo. Así es. Él ganó ese dinero, señor. Él llevaba el dinero al paciente. Es muy claro. ¿A quién intenta engañar? ¿Por qué querría engañarlo? Mire, le diré algo. Hace un mes, él entregó dinero en el departamento de ginecología. Esa paciente me dio su número de teléfono. Si no me cree, puedo llamarla. Llámela. ¿Puedo preguntar qué hiciste con lo que ganaste corriendo en el maratón? Comer, beber y ser feliz. Lo gasté de inmediato. Me adelantaré para abrir. Bien. Buena tarde, ¿qué es lo que está buscando? Claro que sí. Chico de buena fortuna. ¿Busca algún color en Escuché del específico señor o- Ann que los pacientes te llaman así. De acuerdo. Es lindo, ¿no? Claro que sí. Enseguida ¿Me se ves lo como una broma? Oye, Hoy te entiendo un poco mejor. Eso me agrada. ¿lo tendrás? Me está esperando allá afuera. ¿Sabes cómo regresar? Muchas gracias. Voy a decir. Entonces nos vemos. Señora, mire, aquí está. El color que usted escogió. No, no es nada. Lo tenemos en bodega. Déjeme ver. Joan. Posiblemente sí tenga otras 2 piezas más. Lo único que sí le debería es el Gracias, señor Ann. Dime, ¿en serio estás preocupada por San Juan? ¿O lo tomas como un chisme? ¿O algo más? Me acerqué a su equipo para buscar
a un representante con potencial para espacio joven. Sé que sus resultados no son los mejores del equipo, pero siento que él tendría la oportunidad. ¿No cree? Donglu es la madre de Sanchuan. Ella también jugaba a bádminton, con excelente técnica. Después comenzó a salir con alguien del equipo, se embarazó por accidente y nació Sanchuan. Ella se retiró cuando él nació. Se retiró del bádminton, pero aún así lo seguía amando. Y puso su esperanza y sus sueños de ser campeona en el pequeño Sanchuan. Debiste golpear el gallito en la competencia de ayer. El problema son tus pies. El paso trasero, salto y tiro de red. Practícalo 1000 veces. Yo era encordador de raquetas del equipo. Siempre me gustó Donglu. Después supe que Donglu se casó conmigo porque estaba en una situación difícil. Entiendo. ¿Y cuándo se fue? Se fue cuando Sanchuan tenía 15 años. Él tenía un juego importante. Estaba empatado a 18 en la ronda final. Sanchuan volteó buscando a su madre, pero ella ya se había ido. Creo que esa es la causa. Ella se fue decidida y nunca regresó. ¿Viste a Donglu? No lo he visto. Lo siento. Soy una cobarde. No quería que las personas más cercanas a mi vida vieran mi miseria al final. Sabes bien que nunca he sido una mujer responsable. ¿Está aquí Donglu? No. Tuve un hijo cuando quise y me casé cuando quise. Ahora quiero usar mis últimos días para conocer lugares del mundo. Ankong, hablando de arrepentirse, lamento que te unieras al equipo. Fui contigo para encordar mi raqueta. Te hice perder el tiempo. Les dejo la casa a Sanchuan y a ti. Lo siento mucho. Por favor, cuídalo 3 años. Entonces él ya será adulto. No le digas de mi enfermedad. Afectará su entrenamiento y competencias. Y si me recupero, volveré a buscarlos. Si eso no sucede, que te demuestre respeto, como una forma de compensarte por mí. Los primeros 2 años, después de que se fue, le dije a Sanchuan, tu mamá se fue a trabajar de entrenadora. Sanchuan era joven e ingenuo y me creyó. Pensó que mientras entrenara bien y tuviera buenos resultados, se reuniría con su mamá. Entrenó día y noche. Usaba todo su tiempo y energía para practicar y sobresalir. Tan bueno que pensé que había superado su trauma. Pero no fue así. Liang, Joan, cuando sea conveniente para ti,
Habla con él. Convéncelo. Por favor. ¿Lo harías? Song Sang-chuan, baja. Te llevaré por dumplings. Si no bajas, los pediré para llevar y así se pegarán. Y entonces no sabrán bien. Song Sang... Eso es. Gracias, señor. Disfrútelos. Fuimos a tu equipo para seleccionar un candidato, por recomendación de Alex. Es una cazatalentos de atletas. ¿Oh? Dijo que en el equipo hay una joya escondida. Y esa persona eres tú, ¿no? Si me lo hubieras dicho hace 2 años, te hubiera creído. Pero ahora no puedo ganar. Hablé con el señor An. Y ahora entiendo el incidente con tu madre. Habla demasiado. Pero lo que no entiendo es que sí eras bueno en el pasado. Y comenzaste a fallar hace 2 años. Jugar badminton nunca fue mi sueño. Era el sueño de Tonglu. Durante nuestra peor pelea le dije: si un día soy campeón olímpico, el nombre Song Sang-chuan estará allí, no el tuyo. Tú seguirás sin tener nada. Ella estaba furiosa. Fue la única vez que me golpeó. Estos años siempre pienso sobre esa pelea. Y siento que su enfermedad comenzó ese día. ¿Sabías de la enfermedad de tu mamá? Hace como 2 años. Encontré una carta bajo su cama y supe la razón por la que se fue. Hancock nunca planeó decírmelo. Él solo cree que todos son tontos como él. ¿Quién se mudaría cerca de un hospital de cáncer? Entonces llegó Jingyi. No te esconderé esto. Si te lo dijera no me creerías. Antes de que se uniera el equipo nunca llegaba a 18. Nadie competía contra mí. Pero después de unos juegos con él supo de mis problemas. Y ya viste su táctica. ¿Cómo puede usar ese método para ganarte? No lo culpo. Ahora también pierdo contra otros. Pierdo más, gano menos. No soy la gema escondida. Vaya, lo dije. Pierdo más, gano menos. ¿Dónde está la niña? Con mi mamá se quedarán en el hotel. ¿Qué sucede? No entendí bien lo que dijiste por teléfono. ¿Por qué regresó Chen Yijiang? De pronto quiere quedarse con Lou Le. Quiere la custodia. ¿Con qué derecho? Él no la ha visto hace 3 años.
Dijo que desarrollaron una aplicación en línea hace unos años. Tuvieron inversiones y ganaron dinero. Y dijo que ahora yo no tengo un trabajo estable. Lowell entra a la escuela pronto y necesita una vida mejor y más estable. ¿Y él qué hace ahora? Dijo que busque un abogado. Haga una cita y que lo vea en la corte en 3 días. ¿Es mejor llegar a un arreglo o pasaremos un proceso judicial? Bien. Por ahora puedes quedarte en mi casa. 3 días es suficiente. Bien, mándame su información. La agregaré al WeChat. Gracias. Adiós. Oye, Nate nos prestará una abogada reconocida en esto. Parece que su número de victorias en divorcio y custodia no es malo. ¿En serio? Es genial. Toma. ¿Puedo prepararme un café? Yo lo hago. ¿El Nate que mencionas es el chico coqueto en tu compañía? Me invitó a cenar hace 2 días. Y de pronto me pidió irme a Singapur con él. ¿Qué? ¿No te afectó emocionalmente o sí? ¿Qué consideras como afectación emocional? Bueno, significa poner a esta persona en tus prioridades. Cuando su mensaje en WeChat aparezca en tu monitor, aun si no lo has leído, estás sonriendo de oreja a oreja. Y te arreglas 3 horas antes de salir en una cita con él. Un día sin verse es como 3 años separados. Y no exagero. Tiene más de 30 años. Las formas de tentarlo no han cambiado. Toma, tu café. Disfrútalo. Ay, muchas gracias, querida. No importa la edad. Entonces terminó. Nunca lo puse en mis prioridades. Aunque esa clase de amor es bueno, es difícil conocer a alguien a esta edad. A pesar de que no he estado en contacto con Nate desde hace mucho tiempo, me siento a gusto con él. El punto es que la propuesta repentina de irme a Singapur con él, la siento como si presionara el acelerador. No hablemos de otros. Mudarte por un hombre no es bueno. Mírame. Ay. ¡Deja de quejarte! ¡Me estoy confundiendo por ti! El padre biológico de Luo Le, Chen Ji-yang, tuvo un romance con una colega, mientras su madre biológica, Luo Nian, seguía amamantándola. Esto terminó con su relación y se separaron. En diciembre del mismo año se divorciaron. Luo Le siempre ha sido criada por su madre, Luo Nian. Parte 1. Desde que Luo Le nació hasta que se separaron, en cuanto a gastos se refiere, tenemos documentos relevantes y fotos como evidencia. El punto principal es el punto 2. Arriba están los registros de transferencia a ella. Hay un total de 12,000 yuanes, lo que cuenta como pensión alimentaria. Lo más importante, Luo Nian es freelancer. Sacrificó su trabajo para criar a su hija sola. ¿Qué hay de la pérdida de ingreso? No tenemos evidencia para probarlo. Estimo que el costo es de al menos 100,000 yuanes. Y los padres de Luo Nian vinieron de las afueras para apoyarla con su hija. No tenemos documentos relevantes como evidencia para hospedaje y transporte. Calculamos 30,000 yuanes, menos 12,000 que pagaste. El saldo es de 555,300, que se detallan en los registros de gastos, capturas y recibos en esta presentación. Puede analizarlo. Claro que puedo darle un tiempo para que lo analice si quiere. No es necesario. Entiendo. Más de lo que espera. Como no apareció en casi 3 años, verá a Luo Le más alta, también más hermosa, habla y es muy buena corriendo. La lista en la presentación es para mostrarle cómo ha crecido hasta ser quien es hoy. Luo Nian le dedicó su tiempo, trabajo y compañía incondicional. Esto no puede calcularse en dinero. Además, no puede pagarlo al mismo precio, usando su existencia como padre. Lowell. ¡Mamá!
Primero, la señora Luo quiere que su ex esposo pague el 50% de los gastos de vivienda desde el divorcio. Chen Jingyang debe pagar una pensión alimenticia de 20.000 yuanes al mes. Este es el borrador para concertar el trato. Puede volver y analizarlo. Nada mal. No nos hemos visto en unos días y tienes ojeras. Solo son arrugas bajo los ojos. Son unas arrugas enormes. Parece que fueras una señora mayor. No es verdad. Tan exageradas. Solo me desvelé 2 noches y mira esto. No estaba así hace un año. Tengo que resolver algo. Me iré antes. ¿Puedes hacerme un favor? Y si alguien pregunta, diles que estuve aquí todo el día vendiendo el equipo. Gracias. ¿Faltarás al trabajo descaradamente? No he dormido mucho en 2 días. Fui con el abogado en la mañana. ¿Por qué fuiste con un abogado? ¿Tienes problemas? No causé problemas. Los problemas me atacaron. Me voy. Espera. Déjame llevarte. Sé conducir. Es peligroso conducir cuando estás cansada. Eres muy capaz. No te mareas leyendo en el auto. Me mareaba. Vomitaba llegando, pero no tenía elección. Mi jefe tenía una agenda apretada y yo tenía que terminar el trabajo en el auto. Me entrené para esto. Tu trabajo es más cansado que el bádminton. Escucha, es difícil ganar en este mundo, pero si quieres ser errático, es sencillo. No me reproches. Es pleno día y no estás entrenando. Estás aquí conduciendo para mí. ¿En serio? No lo sabes. Solicité una licencia de conducir profesional. Solo piénsalo como mi práctica. No le digas al equipo, no está permitido. ¿Lo sabes y aún así lo haces? ¿En verdad ya no quieres jugar? Un día los atletas deben retirarse. Lian Yuan, ¿no tienes algo en el corazón que ya no quieres hacer más, pero que no puedes dejar? No es que seas necia. Tienes miedo. Yo pasaba los días con mi raqueta, practicando y ejercitándome. En mis sueños siempre repito los éxitos y fracasos. Pero si dejo de entrenar mañana, temo que cuando abra los ojos, no sabré qué hacer. Siento que ahora que sabes mi historia, crees que soy un inútil. Pero déjame decirte que a veces renunciar requiere más valor que persistir. ¿Renunciar es más valiente que persistir? Hola. Hice una cita para un examen físico para el grupo Espacio Joven. Bien, por favor, espere un momento. Venimos juntos. Le pedí a Mingyu tu agenda y con su ayuda hice la misma cita que la tuya. Es difícil verte. Este restaurante es bueno. Es perfecto después de los exámenes físicos.
Qué coincidencia. Este restaurante está en mi lista de favoritos. Nunca había podido venir. No sabía que estaba cerca del hospital. Parece que hice bien mi tarea, mientras te guste. ¿Me evitas por lo que te dije? Puedo entenderlo. Claro que no. Te dije que tengo demasiado trabajo. Hemos hablado por teléfono, no interfirió en nuestros chats. Verse en persona es diferente. De hecho, quería explicarte esto en persona, pero no quiero alejarte con mi conversación. Esta clase de asuntos no pueden apresurarse. Por supuesto, debemos comenzar con citas. Cuando el momento sea correcto, podremos pasar al siguiente paso. Pero creo que es mejor no estar lejos. Ven a Singapur. Entonces, ¿por qué no regresas a Shenzhen? Yo estoy a nivel director en Singapur. Y tú eres asistente ejecutiva aquí en Shenzhen. Cuando llegues allá, si hay un buen trabajo, puedes considerar cambiar de trabajo. Si no lo encuentras y quieres quedarte en casa, está bien. Igual que en los últimos años, que querías tener una carrera y desarrollarte en ella. Tal vez en unos años, cuando tengas un hijo, puedes ser esposa de tiempo completo. Por supuesto, me refiero a que, con mis capacidades en la carrera, mi pareja puede tener más opciones. Hola, soy Liang Yuan. Hola, señorita Liang. Se hizo un examen físico con nosotros. Hay algunos asuntos en su ultrasonido. El doctor quiere que regrese cuanto antes para hablar al respecto. De acuerdo. Iré de inmediato. ¿Su periodo menstrual en general es irregular? En general se retrasa una semana. Mire esta parte. Es endometriosis ovárica, conocida como quiste ovárico. Sin duda eso afecta su ovulación. Cuando tiene su periodo causa que el ovario crezca. Esto afectará su habilidad futura para concebir hijos. ¿Está casada? En general, a su edad, si está casada, le sugeriría que se embarace lo antes posible. Si se embaraza y cesa su periodo por un tiempo, se encogerá gradualmente. Pero si no está casada, puede considerar la cirugía para removerlo. No estés ansiosa. La doctora dijo que es algo común. La doctora también dijo que la mejor forma es embarazarse, tener un hijo para resolverlo. Esto no es un ultrasonido. Es un recordatorio de matrimonio y embarazo. Oye, ¿tú crees que Dios te está incitando a casarte? Nate de pronto regresó de Singapur. Sus certificaciones son buenas. Y descubrirte este pequeño asunto que puede resolverse teniendo un hijo. Liang Yuan, tal vez este año tu estrella del matrimonio al fin caerá sobre ti. ¿Eso crees? Creo que deberías considerar seriamente a Nate. Y además me mudaré de casa este fin de semana. ¿Por qué no lo llamas? Y así puedo agradecerle por presentarte un abogado. Bien, es un acuerdo. Llama a Nate para que venga el fin de semana y lo analizaré para ti. Sí. Ven, deprisa. ¿Huele bien? Zapatos. Felicidades, lo traje para ti. Eres muy detallista, te lo agradezco. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Voy contigo. Adelante. ¿Qué sucede, nena? Madrina, cierra los ojos. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué hay? ¿Vas a enseñarme algo? ¿Ya puedo abrir los ojos? Sí, ya. ¿Qué pasa? No parpadees. Llegó el momento para que veas un milagro. 3, 2, 1. ¿Cómo se transformó en una galletita?
Cómete la galleta grande y yo la pequeña. ¡Salud! ¡Salud! ¡Hora de comer! Cuidado Aquí con ese tienen. plato. ¿Tú cocinaste esto? Así es. Liang Yuan dijo que eres una gran nutrióloga. Hago comida baja en grasa y para crear músculo para mis clientes. Pruébalo. Bien, en general disfruto comer cosas sanas. Delicioso. Mientras te guste. Quiero aprovechar el momento para agradecerte por presentarnos a una buena abogada, Nate. Sus apelaciones se resolvieron bien. Gracias. Un placer. Hablando de la abogada Chen, creo que deben agradecerle a ella. Por supuesto. Pensamos enviarle un pequeño regalo. Queríamos preguntarte qué sería adecuado. No te preocupes por eso. Yo puedo elegirlo. Además, la conozco mejor. Si yo se lo regalo, se considera amistad. Después dime cuánto costó. No dejaré que gastes dinero. El dinero es trivial, pero en cuanto a la amistad, un favor debe devolverse. ¿No es así, Joan? ¿Hablas de mí? La conferencia de proveedores será pronto en Shanghái. Tengo unas personas calificadas, pero sin experiencia, que quieren colaborar con Espacio Joven. Creo que podría hablar y recomendarlas con el señor Yang. O puedes organizar una comida íntima, como la de hoy. Yo seré el anfitrión e invitaré a todos los directivos junto con el señor Yang a comer. Así será más fácil. ¿Qué opinas? ¿Consideras esta comida como una reunión de trabajo? No, para nada. Solo hago una analogía. Claro que esta es una comida privada. Ya llegué. Gracias por traerme a casa. ¿No me invitas a pasar? Bebí mucho vino. Quiero un vaso de agua. Claro. Siéntate. Te traeré un vaso con agua. Joan, en verdad me gustas. Perdón, estoy cansada. No dormí bien, quiero descansar. ¿Qué pasa? ¿Acaso no salió bien la cena? No lo sé. Tal vez no me siento bien después de beber vino. Quiero vomitar. Vete. De acuerdo. Lo siento, necesito entrar al baño. Por favor, cierra la puerta al salir. Gracias. Abrimos el vino y no se acabó. ¿Quieres un poco? Lunian, Nate no me atrae nada. No me hables sobre matrimonio. Creo que lo que necesitas es sexo. Es por eso que tienes un quiste. ¿Qué crees que debo hacer? Sí. Cuando tienes esta edad, tu cuerpo envía señales de precaución. De pronto alguien aparece y te pide matrimonio. Parece que todo está en su lugar. Debería estar más alerta, es peligroso, una trampa. Para ser honesta, cuando
estaba cenando, tenía una sensación de intriga inminente. Y no me agradó, ¿sabes? Me conoces. Mezclar relaciones personales con trabajo no va conmigo. Hasta hoy me di cuenta por qué Nate y yo tenemos buenas impresiones del otro. Creo que debes seguir de esa forma. Antes pensaba que buscar un compañero romántico a mi edad era como sube y baja. La condición es encontrar a alguien con tu mismo nivel. Si no, me caeré al piso y no podré moverme. El otro estará suspendido en el aire sin un sentido de seguridad. Entonces, ¿qué hay de Nate y tú? ¿Lo consideras peso pesado? ¿Qué crees que no es compatible? No lo sé. Esta vez ha sido proactivo desde que regresó, pero también me hace sentir que nuestra relación me consume. Siempre debemos mantener nuestro nivel y poner atención en el nivel del otro. Para ser directa, ninguno está dispuesto a disipar nuestras dudas. Pienso que lo que más miedo me da de ese sube y baja es que un día te lancen al aire y que la otra persona de pronto se vaya y te deja caer al suelo. Oye, ¿y por qué le das tantas vueltas? Lo que dices es que es demasiado complicado tener una relación. Entonces, ¿qué es una relación amorosa? ¿Que te guste a alguien? ¿No controlar lo que sientes? ¿Y después qué? Cegarte por la dopamina para acabar en una habitación oscura llamada intimidad. Pero no. Enciende la luz. Lo que está frente a ti es la verdad. Ya sea sorpresa o shock, nadie lo sabe. Pero al menos hoy, la casa de Nate está llena de recibos, ropa elegante de trabajo, insoportablemente aburrido. Renuncio. Aburrido. Pero no concuerdo con tu teoría del sube y baja. Es que no has conocido al indicado. Cuando conozcas a esa persona, no querrás jugar al sube y baja donde no pueden tomarse de las manos. Querrás hacer peleas de sumo o algo con contacto 24 horas al día. Esa clase de cosas. Haces que suene emocionante. Se siente. Bien, ya lo decidí. Terminaré el trabajo en 2 meses, tomaré un año libre y me haré la cirugía. Si algo sale mal, le dejaré mi herencia al Lolé. No es mucho, pero suficiente para que pague mi entierro. Ella lo hará aún sin herencia. ¿Cómo podría dudarlo? Por las noches de sumo. Ay, todavía me duele el cuello. ¿Se besaron? ¿Qué estás diciendo? Déjame ver. Dije que no, ¿sí? ¿Pero hubo contacto? ¿Dónde obtuviste mi dirección? El entrenador me la dio. ¿Por qué quieres retirarte? No me hables así. Mi solicitud de retiro aún no está aprobada. Es mejor irme antes de que me despidan. No me gustaba jugar bádminton. Mi mamá me llevaba a jugar cada fin de semana, hasta que un día te vi en una competencia. Y entendí qué significaban huecos y techos. Cuando estabas en la cancha, la fluidez del movimiento, el ritmo del juego y hasta el control eran impecables. Es cierto. Desde entonces, dejé de quejarme por entrenar. Genial. Eres mejor que yo en eso. Sanchan, entiendo tu razón para querer retirarte, pero no te puedes ir desesperanzado. Al menos hazlo con confianza. ¿Qué crees que sea lo que hay en la caja? No tengo idea. Buenos días. Buen día. Joan. Hola, Buen día. ¿qué tal? Nate te trajo esto y lo puso en tu escritorio esta mañana. Por eso preguntó por tu examen físico ese y me pidió que lo agendara junto. Hay
algo entre ustedes. Ábrelo. ¿Serán flores? ¿Te gusta? Esa noche en tu casa vi que tenías un difusor de esta marca. Te lo dije. Hablemos. No entiendo el significado de tu regalo. Solo pensé que te gustaría y quise dártelo de regalo. Si ese es el caso, ¿por qué no me lo enviaste a mi casa o me lo diste en privado? Cargar con esa caja por la oficina debió ser tedioso, ¿verdad? Bien, lo admito. En verdad quiero que otros sepan de nuestra relación. Oye, espera. ¿Te apetece un café? ¿De pronto eres humano? Si tú me invitas. Sí. ¿Por qué no te adelantas?将世俗当理，任感情肆意而不再逃避。眼前的路要不要走下去？如果所有理性和感情最后都发现答案是你，要有多坚定，能换你也相信。我们总想着应该怎么做才不会出错，那小心翼翼的不过是太难得。You will be loved, you will be loved， 我在你身旁啊，干嘛全世界放下，听你说都不要紧，还有我。心里啊，站在原地也不怕，我的每一次回眸有你。You will be loved, you will be loved， 占据你心里啊，敢把全世界抛下，听你说都不要紧，还有我。You will be loved, you will be loved， 占据你心里啊，站在微笑走向